estamos muy felices de continuar con un programa de capacitación y de formación a los miembros de la Iglesia, ¿no? Este curso, evidentemente, va dirigido a aquellas personas, hermanos y hermanas, que con tanto anhelo, con tanta dedicación, pues ponen su tiempo para servir a la Iglesia, predicando en los diversos cultos, ya sea entre semana o el sábado en el culto de adoración. Y qué bueno que podamos poner en sus manos, en su mente y en su corazón algunos conceptos que puedan ayudarles a organizar sus sermones, de tal manera que esos sermones pues puedan alcanzar el corazón de sus oyentes y sobre todo exalten a nuestro Dios y presenten un hermoso plan de salvación. Yo creo que será una bendición. Pues Pastor Chazarreta, el tiempo es tuyo y te escuchamos con mucha atención. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Eliasib. Un gusto enorme para mí estar con ustedes así a la distancia a través de esta plataforma cibernética. Qué interesante, ¿no, Eliasib? Si hace 20 años atrás nos dijeran que íbamos a hacer cosas como estas, Así es. no lo hubiéramos podido visualizar totalmente, ¿no? Algo nos hubiéramos entusiasmado, pero mira qué interesante ahora, cómo es traspasando las barreras de la distancia. Así es. Un placer a mis colegas que están aquí conmigo y a los hermanos que están, que puedo ver algunos y a otros, por lo menos los nombres allí. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, el próximo martes y así durante, después de hoy, 3 martes más, a esta misma hora. Para mí son las 2 de la tarde, porque estoy en el área de Memphis, en Tennessee. Mi función, para aquellos que no hemos tenido la oportunidad de conocernos todavía, y digo esto porque espero conocerlos a todos allí en el mes de septiembre en el Congreso de Bien, Ayale, así donde es. esperamos estar con un grupo de pastores que vamos desde aquí de Estados Unidos. De paso aprovecho y así para hacer promoción, que si alguno de los Claro, que está aquí no se ha anotado, entonces se pueda anotar para ese congreso, si es que todavía hay cupo, Elias, y no sé, porque la última vez que hablamos con David Carballo me decía que estaba lleno, sí. bastante todos los cupos que habían allá. Así que, Ya bien sí, pues, pocas plazas quedan, ya muy pocas, pero muy todavía hay poquito. oportunidad para los que deseen inscribirse. Ok, ok, pero para aquellos que ya lo hayan hecho y saben que van a estar allí, pues allí espero verlos y saludarlos y conocerlos si no nos hemos conocido en el pasado. Mi función, yo trabajo con la Unión del Sur, aquí en los Estados Unidos. La Unión del Sur es una unión muy grande territorialmente hablando, ya que comprende 8 estados de la nación americana. De los 50 estados que forman parte de los Estados Unidos, 8 estados están conformando la Unión del Sur. El estado de Mississippi, Alabama, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y la Florida. Esos son los 8 estados. Dentro de estos 8 estados tenemos 8 asociaciones, 8 administraciones que atienden partes de este territorio. 5 asociaciones estatales y 3 asociaciones regionales. Y en algún momento, si nos da el tiempo, les cuento más o menos cómo funcionan esas asociaciones regionales y las asociaciones estatales. Pero es interesante, tenemos más de 315.000 miembros, creo que ya estábamos llegando a los 318.000 miembros en nuestra unión, eh, y dentro de los cuales 56.000, y probablemente ya el número, porque esta estadística es del año pasado, hasta diciembre del año pasado, es muy probable que ya seamos más de 56.000 los latinos de habla Amén. hispana que forman parte de esta Unión del Sur. Tenemos Amén. asociaciones muy fuertes que tienen un ministerio hispano muy, muy fuerte. Y cada asociación tiene una persona que trabaja directamente con el presidente, un vicepresidente, para ministerios hispanos. Los ministerios hispanos son atendidos también por la administración, pero delegado
o atendido a través de un coordinador, de una persona que responde directamente al presidente, pero que trabaja con todos los pastores que se contratan para atender y dirigir iglesias hispanas, latinas, así como las que ustedes tienen allá. Por eso nos sentimos muy identificados este Dices, pasado mes de octubre, cuando estuvimos allí en el Congreso de Ancianos, ¿verdad? Y así fue allí En Colón, este, exactamente, sí. que nos identificamos tanto que queremos apoyar este ministerio que ustedes tienen allí y por eso estamos hoy aquí y esperamos estar en septiembre y seguir acompañándolos todo lo que podamos y esperar que se realice una dinámica donde podamos estar más conectados cada vez entre ustedes y nosotros para que la obra latina, hispana, nosotros le llamamos acá en los Estados Unidos, pueda seguir creciendo en todo el mundo. Porque como usted se ha dado cuenta, los hispanos estamos metidos por todos lados. Somos como las hormigas. Estamos en todas partes y nos reproducimos rápido. Pero ha sido una bendición. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, dentro del 1.250.000 miembros que tiene la iglesia, estamos llegando a los 300.000 hispanos. Tenemos dentro de esa cantidad de miembros 325.000 americanos blancos y 290.000 o casi 300.000 más afroamericanos, morenos. O sea que los hispanos ya estamos superando a los afroamericanos y si seguimos creciendo, y esto se ha desarrollado en los últimos 30 años de la obra hispana aquí en Amén, Norteamérica. amén, sí, señor. Auguramos que lo mismo que nos está pasando a nosotros aquí va a pasar en otras partes donde haya muchos latinos y los latinos están esparcidos por el mundo y hay que alcanzarlos y hay que alcanzarlos. ¿Y qué mejor manera que a través de la predicación del Evangelio? Pero necesitamos ser efectivos en esa predicación. Necesitamos ser asertivos. Necesitamos tener rumbos claros, saber a dónde queremos llevar a la gente con los mensajes que podamos presentar. Si bien es cierto que no a todos los sabremos de alcanzar por la predicación desde el púlpito, sí lo podemos hacer en la relación personal, pero el púlpito juega una obra muy determinante en el momento de hacer que las personas tomen decisiones y quieran pertenecer a este movimiento que espera con todas las fuerzas del corazón que el Señor Jesucristo regrese pronto a esta tierra por segunda vez. Así que para mí es un enorme placer estar con ustedes y poder ayudarlos a tener herramientas que les ayuden a ser más efectivos en la predicación del Evangelio desde el púlpito. Por eso vamos a estar iniciando nuestro seminario que durará 4 martes sobre homilética, o nuestra clase, vamos a decirle así, clase de homilética. Yo no sé si estoy como para poder compartir la presentación en pantalla a los que son administradores, no sé si me pueden dar esa oportunidad para entonces poder hacerlo. Así ya les quedan los slides. Cuando terminemos el curso, el martes 24, yo le voy a mandar todo este material al pastor Eliasib Sánchez para que el pastor Eliasib se los pueda distribuir a todos ustedes y ustedes puedan tener este PowerPoint. Pero es bueno que vayan tomando notas, porque incluso va a ser importante que vayan tomando notas porque, y esto yo le voy a dejar como tarea al pastor Eliasib, y es que vamos a darles algunas tareas prácticas también Muy que bueno. ustedes van a presentar como trabajos prácticos y el pastor Eliasib se los va a corregir y les va a poder dar algunas recomendaciones como es, adicionales a las Sí, que nosotros podemos la estar. información la concentramos con Joan y ya él y yo trabajamos el proyecto. ¿Está bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente. Entonces tengo ya la apertura para compartir la pantalla. Hola, mi pastor es Joan. Dale solicitar ahí compartir pantalla que yo te autorizo desde acá, sin ningún problema. Eh, Sure, ok.
Send request. Muy bien. Listo, mi pastor. Tienes ¿Ya todos los está? permisos. Listo. Excelente. Excelente. ¿Pueden ver lo que está puesto ahí en pantalla? ¿Les sale a ustedes el slide que dice clase de homilética? En este momento no vemos nada, pastor. En este momento no. A ver cómo tendríamos que hacerlo. Este, Pastor, cuando le das compartir, él te va a mostrar las pantallas tuyas. ahora. Marca. Exacto. Ahora, perfecto, perfecto. Sería, eso es lo que ustedes están viendo, lo que me aparece a mí allí, ¿cierto? Este, En este momento solo estamos viendo tu cámara. No nos estás compartiendo nada todavía. ok. Escoge el tema que ya tienes, debes de tener abierto en Aquí está, PowerPoint. aquí está, ahí está, ahí está. Exacto. Ahí está. Eso. Ahora sí. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí, Ahora sí. Ahora sí, mi pastor. vamos a ponerlo en presentación. Entonces, ahí lo están viendo, ¿cierto? Correcto. Ujú. Perfectamente. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a iniciar con nuestra clase de homilética. Esto es lo que vamos a estar mirando en esta clase durante estos 4 martes, iniciando con hoy. Vamos a hablar de las herramientas bíblicas y teológicas que necesitamos tener para poder ser efectivos, asertivos en nuestra presentación del mensaje que queremos transmitir desde el púlpito. Estas van a ser las partes de la clase. Mire, vamos a tener un espacio de definiciones. Son tecnicismos, pero es importante que tengamos en cuenta porque estos tecnicismos nos van a ayudar a nosotros a tener claridad para poder saber hacia dónde nos queremos dirigir cuando vayamos a preparar el sermón y presentar el sermón. Incluso nuestro trabajo previo de investigación para poder escoger lo que vamos a presentar. Todo esto va dentro de lo que son las definiciones. Vamos a estar mirando un poquitito acerca de la preparación espiritual del predicador. No vamos a ahondar mucho en esto porque se supone que los que son parte de este seminario, los que van a estar tomando esta clase, oiga, por alguna razón se me fue la luz aquí donde estoy. Pero igualmente ustedes están viendo la pantalla o me están viendo a mí. Sí, pastor, vemos la pantalla en grande. Ven la pantalla grande. Perfecto, perfecto. Les decía que todos los que estamos aquí somos seguidores del Señor y tenemos una vida espiritual y tenemos una experiencia espiritual. Vamos a resaltar ciertos aspectos nada más, pero no vamos a detener demasiado en el tema de la preparación del predicador. En cuanto a la homilética en sí, pues nos vamos a meter a mirar cómo es que nace un sermón. Vamos a hablar de cómo ese nacimiento del sermón nos lleva a la investigación para poder tener los elementos necesarios para preparar el sermón que queremos presentar a la congregación. Así que vamos a hablar un poquitito de lo que es la investigación bíblica, que se le llama o se le conoce con el nombre de exégesis. Ya vamos a hablar de todas estas cosas. Simplemente les presento en general, digamos, el contenido de la clase. Vamos a hablar de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia e interpretación de los escritos. Vamos a hablar de la hermenéutica bíblica, cómo interpretar la Biblia para no cometer errores en nuestra presentación. Por eso yo les decía que son herramientas bíblicas teológicas, además de la homilética que vamos a estar recibiendo. Vamos a hablar del sermón. Vamos a hablar de los tipos de sermones que hay y los estilos de sermones que hay para que usted sepa que no todos los sermones son iguales, y le digo anticipado, que hay veces que la gente piensa que predicar un sermón es simplemente agarrar 2 o 3 versículos de la Biblia y presentarlo. Eso es una forma, pero no es la única manera. Ya vamos a hablar también de esto, del tipo de sermón y los estilos que hay de predicación y de sermones. Vamos a hablar del sermón en cuanto a las partes del sermón. ¿Cuál es la forma más tradicional de presentar un mensaje? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuál es lo acostumbrado? Etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las partes que debería tener un sermón.
Vamos a hablar también del sermón evangelístico para aquellos que quieran no solamente tener la herramienta de saber cómo preparar un sermón para presentarle a la congregación, que esa es no es la misma, el tecnicismo es el mismo, pero el mensaje que se presenta no es igual, aunque en su esencia tienen lo mismo. Ya vamos a llegar ahí. No se impaciente si algo de lo que estoy diciendo le resulta medio raro. Ya cuando lleguemos vamos a ver a qué me refería cuando le estaba diciendo estas cosas. Vamos a mirar también el tema de las decisiones y el llamado. Y finalmente vamos a hacer la parte práctica con algunos bosquejos. Vamos a mirar el bosquejo, pero vamos a mostrarles a ustedes que ustedes puedan trabajar presentándonos a partir de ese bosquejo, de ese bosquejo algunas presentaciones de los mensajes que ustedes estén preparando o hayan elaborado en el transcurso de todo el curso. ¿Está bien? Muy bien, vamos a la primera parte, vamos a las definiciones. Déjeme correr, que tengo una línea acá que no me deja ver bien. Ahí está, la presentación. Muy bien. Vamos a hablar un poquitito de algunas definiciones. Vamos a entrar allí ya a lo que sería la unidad número 1 de este curso. Yo entiendo, Pastor Eliasir, y me haces así con el dedo si estoy bien, que tenemos 1 hora, ¿cierto? Debemos estar terminando en 45 minutos, ¿cierto? ¿Estoy bien? Muy bien. Vamos allí. Vamos a hablar un poquitito de algunas definiciones. Primera definición, nuestro curso, nuestro seminario, nuestra clase es de homilética. ¿Qué cosa es la homilética? La homilética es la ciencia que estudia, y escuchen bien, el arte de la preparación y exposición de un sermón. O sea, un sermón se tiene que elaborar, se tiene que preparar, pero no se predica solo. En todo caso, si usted hace una investigación y prepara un mensaje y no lo presenta verbalmente, usted lo que tiene es un artículo para publicar en una revista, en un newspaper, en una página web, en un capítulo de un libro, etcétera, etcétera. Pero no, el sermón que termina siendo más efectivo no es el que apenas se escribe sin ser transmitido. Entonces, la homilética nos ayuda a poder cerrar todo el círculo. O sea, investigar, preparar, estudiar cómo vamos a hacer, qué es lo que vamos a presentar, cómo, dónde empezamos, dónde terminamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo lo desarrollamos, pero después tenemos que hacerlo. O sea que la homilética es la que nos va a ayudar a nosotros a ser efectivos en la práctica de la presentación de ese sermón. Así cerramos el círculo. Así que la homilética es la ciencia que estudia el arte de la preparación y exposición de un sermón. Ahora, hay una diferencia también entre homilética y oratoria. La homilética nos va a ayudar a preparar el sermón y a y ciertos elementos que nos va a dar ciertos elementos que nos van a ayudar a presentar ese sermón. La oratoria nos ayuda a presentar mensajes que no necesariamente son religiosos. O sea, hay políticos que estudian oratoria. Hay maestros, hoy en día podemos decir influencers, podemos hablar de personas que se han dedicado a transmitir efectivamente, a comunicar efectivamente ciertos mensajes de la vida, de salud, de
salud emocional, salud física, salud familiar, etcétera, pero no necesariamente están relacionados con la Biblia. La homilética nos ayuda a presentar mensajes bíblicos. Vamos a hablar de las herramientas para ser efectivos en la presentación de la Biblia. ¿La homilética conlleva oratoria? Sí, pero la oratoria puede tener homilética bíblica, no necesariamente. Espero hacerme entender. Si hay alguna, acuérdense que esto es una clase, no es un sermón, aunque están todos en mute. Si alguno, mientras voy haciendo la presentación, tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud, por favor, escríbala en el chat y cuando estemos cerrando este capítulo vamos a responder esas preguntas que ustedes puedan tener. Si no, se van respondiendo mientras vamos desarrollando la clase. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hablamos de lo que es la homilética. Hablamos de la diferencia que hay entre la homilética y la oratoria. La homilética tiene oratoria, pero la oratoria no necesariamente puede tener homilética bíblica. Así que vamos a concentrarnos en la homilética bíblica, que será la que nos ayudará a presentar efectivamente o a preparar efectivamente un sermón. Ahora, ¿qué es un sermón? Pues el sermón es la exposición de un tema específico, y hasta allí podríamos hablar de oratoria también, que la oratoria es la presentación, o sea, las herramientas que tengo para hacer efectiva la presentación de un tema específico. Pero en este caso, estamos hablando de un tema específico ¿de dónde? De la palabra de Dios. Llámese la palabra de Dios, la Biblia. Así que un sermón es la exposición no de un tema de la Biblia, de un tema específico de la Biblia. Y ahora me voy a empezar a explicar un poquitito más. Miren, en la Biblia hay grandes temas. Uno de esos temas es la salvación. Los teólogos enmarcan la doctrina, los conceptos de la salvación bajo la soteriología. ¿Qué es la soteriología? La soteriología es la rama teológica que estudia, presenta, proyecta todo lo que tiene que ver con la salvación. Soterios, pueden anotar esa palabra, una palabra griega, es la palabra de donde viene la expresión salvación, soterios, salvación. Así que la soteriología va a presentar el tema de la salvación, pero ese tema de la salvación es amplio, es muy grande. Yo no puedo presentar en un sermón todo lo relacionado a la salvación. Yo puedo presentar algunas realidades específicas. Por ejemplo, yo puedo hablar de lo que un padre de la iglesia le llamó la gracia preveniente. ¿Qué es la gracia preveniente? Es el accionar del Espíritu Santo que llega a nuestra vida cuando nosotros no queremos saber nada de Dios, no estamos preocupados en Dios, no estamos pensando en buscar a Dios, no estamos como es, con ningún tipo de deseo, como Pablo dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Bueno, Dios extendió su gracia, el accionar del Espíritu Santo que llega a despertarnos de nuestra somnolencia de pecado para que nos demos cuenta de nuestra necesidad. Bueno, ese es un aspecto de la salvación. Y yo puedo dedicar todo un sermón para hablar
de ese aspecto. Por eso estamos diciendo que el sermón es la exposición de un tema específico de la palabra de Dios. Hay una mano levantada. Yo en mi pantalla me aparece OIT. No sé quién es. Esperanza Viva, dice después. Eh, escuchamos. ¿Tienes una pregunta? Pastor, él nos está saludando desde el chat, dice que está en Venezuela, que le está fallando un Ah, poco el internet. Recordarle a nuestra hermana, de hecho, Pastor, tenemos muchos de varias partes del mundo, incluidos Venezuela, Colombia. Recordarle a nuestros hermanos que todas estas clases están siendo grabadas, en el grupo se enviará la clase para que podamos repasar en algún momento. muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces no era una pregunta. Sigamos entonces. Entonces, el sermón es la exposición de un tema específico de la Biblia, un tema específico. Entonces, cuando hablamos del sermón, tenemos que estar claros que se trata de un tema delimitado o limitado. He escuchado predicadores que pretenden presentar todo el mensaje del plan de redención en un solo sermón. Empiezan con la creación, con Adán y la caída, después de ahí pasan por Noé, siguen por Abraham, transitan con el pueblo de Israel hasta Egipto, de allí después salen con Moisés, después de los 400 años de esclavitud. Primero llegan con José, después salen con Moisés, transitan la época de los reyes, y primero de los jueces, después de los reyes, se van al cautiverio con el pueblo, después regresan a Israel para esperar la venida del Mesías. Y finalmente, después que ven a Jesús crucificado, se van con los discípulos a predicarle al mundo. No, digamos que aquí se podría aplicar ese dicho popular que dice, el que mucho abarca, ¿se acuerdan? Poco aprieta. Y en la presentación de un sermón tenemos que ser específicos y entender que no podemos presentar todo la Biblia en un solo tema. María Marín también tiene la mano levantada. No sé si también, si tiene una pregunta o nos está saludando. Si alguien va a saludar, no levante no ponga la mano levantada, porque yo interpreto que están queriendo hacer una pregunta. ¿Sí? Y entonces como que me corta un poco ahí el ritmo que vamos llevando. María Marín, ¿quieres hacer una pregunta? Asumo que no. Muy bien. Bien. Entonces, repasando lo que hemos visto hasta aquí, hemos hablado acerca de la homilética. Volvemos para atrás, aquí estamos, a ver si estamos ahí, que la homilética es la ciencia que estudia el arte de la preparación y exposición de un sermón, que hay diferencia entre homilética y oratoria, y que el sermón es la exposición de un tema específico de la palabra de Dios, de la Biblia, de un tema de la Biblia. Muy bien, dejamos de lado por un momento lo relacionado a la homilética y vamos a hablar del expositor, de aquel que va a presentar el mensaje. Aquí hay una especie no voy a decir conflicto, hay como una especie de dos vertientes encontradas entre los que piensan que uno es más importante y que el otro es menos importante. La pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El mensaje
o el mensajero? Pues algunos dicen, y obviamente el mensaje es lo más importante, porque sin mensaje no hay mensajero. Pero a la vez también otros dicen, no, 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 lo más importante es el mensajero que el mensaje. Y hay apoyo para las dos, para los dos puntos de vista, para las dos visiones. Obviamente el mensaje es lo principal, pero obviamente, dicen los otros, el mensajero es fundamental. Miremos las dos vertientes. El mensaje, en este caso, en su esencia bíblica, podríamos enmarcarlo bajo la realidad de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, si nos ponemos técnicos, tenemos que decir que la palabra evangelio viene de la expresión griega evangelion, que quiere decir buena noticia. Buena noticia, sí, y que de todas de las noticias que puedan haber, la mejor noticia que podamos recibir es la noticia de que Dios está de nuestro lado, que no le debemos nada a Él, porque Él pagó nuestra deuda enviando a su Hijo para que su Hijo pagara esa deuda por nosotros. Entonces, estando en paz con Dios, tenemos en aquel que pagó la deuda seguridad, oportunidad, amplia entrada al reino y seguridad de salvación en Él. Muy bien. Esa puede ser una de las presentaciones de lo que sería el Evangelio. Pero si usted se pone a hilar fino, termina dándose cuenta que no existiría Evangelio sin el mensajero que lo trajo. ¿Quién fue el que trajo el Evangelio? Jesucristo. Porque sin Jesucristo no hay Evangelio. Así que, en este caso, tanto el mensaje como el mensajero son fundamentales, son esenciales, son importantes. Uno no puede existir sin el otro, están relacionados. Los que dicen el mensaje, bueno, pero eso con Jesús. Sacamos a Jesús y entonces lo más importante es el mensaje. ¿Qué es lo que usted más recuerda? Los que piensan del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que usted más recuerda? ¿Los mensajes de Pablo o al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que sobresale más en el Nuevo Testamento? ¿El mensaje de Pablo o la figura de Pablo el predicador? ¿Me va siguiendo en la relevancia, en la importancia? Definitivamente el mensaje, en su esencia, no nos pudo haber llegado sin el mensajero, que es Jesucristo. Jesús y el mensaje están unidos porque Jesús es el mensaje encarnado. Y esa debería ser la experiencia del predicador de la palabra. Llegar a ser un mensaje viviente. Y el mensaje fundamental, el mensaje principal, el mensaje esencial de la Escritura es el mensaje de la gracia, el mensaje de la redención, el mensaje de la salvación. Entonces nosotros como predicadores deberíamos ser proyectadores con nuestra vida del mensaje de la gracia. Espero me esté haciendo entender. Vamos a hablar un poquitito entonces del predicador. Que si el mensaje se encarna en él, entonces tiene más fuerza, tiene la proyección que se necesita para ser efectivo en la presentación del mensaje que quiere transmitir. El predicador debe tener una experiencia de preparación personal. El factor más importante en la preparación del sermón es la preparación del predicador. Porque si el predicador no está preparado para el momento de predicar, aun cuando
haya tenido todas las herramientas homiléticas, exegéticas, hermenéuticas, pero se va a subir al púlpito para predicar y no está preparado, definitivamente sus palabras, como dijo Pablo, terminarán siendo metal que resuena, címbalo que retiñe. Espero ir haciéndome entender. Por eso la importancia de la preparación que debe tener el predicador. Debe tener conocimiento, debe conocer las técnicas, pero aun cuando las tenga, el conocimiento, la técnica y los talentos naturales, jamás podrán sustituir un corazón fervoroso, humilde, consagrado y entregado a la dirección de Cristo. Porque no se olvide que a fin de cuentas el predicador termina siendo un canal, un canal. ¿Por qué tuvieron fuerzas las palabras de Jesús? ¿Por qué fueron tan efectivas las palabras de Jesús? Porque él vivía el mensaje que predicaba. Solamente quien está en comunión con Dios puede influir e inspirar a los creyentes y llevarlos al crecimiento espiritual. La función del predicador no es solamente presentar un mensaje, porque volvemos otra vez al principio. Oratoria es una cosa, la homilética tiene que ver con la preparación, con la exposición, y cuando hablamos de la exposición, hablamos de la efectividad del mensaje que llega al alma, que llega al corazón. Pero para eso se necesita tener en el alma, en el corazón, el mensaje que se está presentando. El predicador debe ser una persona de oración. Definitivamente es la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos con Dios, nos conectamos con aquel que tiene el poder para que nuestra presentación sea efectiva. Por lo tanto, el sermón debe ser el resultado de la influencia de Dios en la mente del predicador y como respuestas a sus oraciones. Si usted un día, sin estar en comunión con Dios, en relación con Dios, decide ponerse a preparar un sermón porque quiere corregir algún aspecto que usted entiende que en la iglesia está haciendo falta corrección, y usted en calidad de juez, sin haber recibido de Dios que usted pueda presentar un mensaje así, puede terminar haciendo más daño que bendición. He visto, he sido testigo de sermones que han sido más causa de dolor que de alegría. Profetas, ¿me está viendo bien, verdad? Que se creen en la autoridad de Dios de querer corregir a la iglesia o a un hermano que según él entiende en su juicio superior a los demás, que tiene que cambiar. La palabra de Dios, la Biblia,
El apóstol dice, es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, espíritu, coyunturas o tuétanos. Y si usted toma esa expresión de Pablo y le hace una aplicación a las realidades de lo que es una espada o un cuchillo, usted sabe que un cuchillo puede servir para defender a la gente o para cortar sogas que amarran a la gente o para extirpar un cáncer, pero también puede servir para matar. Todo depende cómo se use. Por eso la importancia de que el predicador tenga en claro el mensaje esencial de la Biblia en una relación especial con Dios, donde en oración Dios le ponga en el corazón lo que tiene que presentarle a la congregación. Que no sea el producto de tus propias elucubraciones, de tus propias conclusiones, de tus propios pensamientos e ideas en relación a lo que está bien y lo que está mal en la iglesia. Por eso, el predicador debe ser un habitual estudiante de la Biblia y no solamente usarla cuando va a preparar el sermón. Es Dios el que usa al predicador, no el predicador el que usa la Biblia para imponer sus ideas, para imponer sus conceptos, que la mayoría de las veces están plagados de preconceptos y de estereotipos con los que solemos venir como seres humanos que somos a la presencia de Dios. Todos nosotros traemos un background, un pasado. Aún aquellos que puedan decirme, yo soy un adventista de tercera generación, mi familia viene a la iglesia desde que tengo uso de razón. Bueno, pero como decía un amigo mío por allí, el hecho de que hayas nacido dentro de un garage no significa que seas un carro. El hecho de que hayas nacido dentro de una familia y desde pequeñito hayas ido a la iglesia no significa que has tenido relación con Dios siempre. En algún momento tuviste un encuentro con Jesús y cuando tuviste el encuentro con Jesús y empezaste a tener relación con Dios, a partir de allí empezó tu vida cristiana. Todo lo demás fue simplemente información que te dieron. No sé cuándo pasó eso en tu vida, pero entonces eso que pasó anterior a tu encuentro personal con Cristo, que es lo que te hace el cristiano, esa conversión, ese momento de iniciar tu experiencia con Dios, todo eso que quedó atrás es tu pasado y todos tenemos uno, algunos más años, otros menos, y dentro de ese pasado tenemos muchos conceptos estereotipados de Dios, de la iglesia, de la Biblia, de las realidades, del mundo, de la salvación. Y muchas veces nosotros terminamos trayendo todo ese bagaje, queriéndolo meter en la Biblia para que la Biblia, usándola, apoye lo que nosotros creemos acerca de ciertas cosas. Y ese es un error que como predicadores no nos podemos dar, porque lo nuestro no es convertirnos simplemente en presentadores de mensajes. Somos predicadores de la Biblia, predicación bíblica. Es la Biblia la que tiene que hablar, no mi corazón ni tu corazón. Pero por eso el mensaje de la Biblia tiene que estar en tu corazón y en el mío. Por eso debemos ser personas de oración, personas que, que tengan una relación con Dios estudiando la Biblia y que en esa dinámica el Señor te vaya diciendo lo que tienes que predicar. Pero también tienes que ser una persona educada, instruida. Necesitas mejorar tu vocabulario, necesitas conocer las realidades del tiempo en el que vivimos, estar actualizado. Por eso
La recomendación es que en tu preparación personal también puedas leer otras publicaciones, noticias, que te mantengas al día, informado de la realidad. ¿Por qué es importante todo eso, pastor? Yo soy un cristiano consagrado que no lee otra cosa que no sea la Biblia. Porque yo he escuchado a personas que me han dicho eso en clases que hemos tenido y hasta incluso he escuchado a algunos proyectar esa idea de que un cristiano consagrado, bien consagrado, esos que son de huesos colorados, dicen en algunos lados, no leen nada más que no sea la Biblia y los escritos de la señora White. Y hasta he escuchado a algunos decir, cualquier otra cosa que leamos es pecado. Abro los ojos grandes cuando escucho algo así. Y me pregunto, ¿qué concepto tiene esa persona que se expresa de esa manera acerca de lo que es pecado? ¿Qué concepto tiene acerca del mensaje de salvación y de la gracia? ¿No estará trayendo su background, sus preconceptos, santificándolos, queriéndolos presentar su opinión personal como si fuera algo bíblico? Por eso, nunca el fanatismo es bueno. El extremo ni de un lado ni del otro. Jesús estaba tan actualizado a la realidad de lo que pasaba en su entorno. Y usted mira, pero ¿y qué seguridad tiene usted de eso, pastor? Las parábolas que él contaba eran muchas de ellas cosas que habían pasado en esos días en la región. Y él se valía de esas cosas y las utilizaba como herramientas pedagógicas para enseñar verdades eternas, llevando a las personas de lo conocido a lo desconocido. Porque todo el mundo había escuchado que había un pastor que un día había contado que le faltaba una oveja y la salió a buscar. Y él entonces aplicó eso a estos hombres que conocían muy bien el trabajo con las ovejas. Jesús siempre estuvo actualizado. Por eso lea, instrúyase, mejore su vocabulario, manténgase al día, informado. Usted en su preparación personal es indispensable que conozca a Cristo, al gran predicador. Dijo el Señor Jesús en su oración por usted y por mí: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El predicador debe conocer a Cristo, tiene que tener una relación con Jesús, personal, especial. Debe conocer a Dios, porque conocer a Dios es amarle, y amarle es estar lleno de Él, dice el deseo a toda la gente en la página 13. Jesucristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted es un predicador y es un instrumento del predicador. El predicador es Jesucristo. El Espíritu Santo es el predicador, es el principal. Es el que hará efectiva sus palabras. Es el que transmitirá lo que sea necesario, sea transmitido para aquel que está en cadenas pueda ser libertado, el que siente que no tiene solución la encuentre, el que ha perdido el rumbo encuentre el camino, el que tiene la mirada desviada pueda enfocarse otra vez, y que aquel que está lastimado pueda encontrar al médico que sana. Usted es el instrumento para eso. Debe conocer el mensaje de la Biblia, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, decía el apóstol. Le doy algunos autores que usted puede leer
para que le ayuden a conocer el mensaje esencial de la Biblia, además de la Biblia, las cartas del apóstol Pablo, fundamentales, los evangelios principalmente, y los libros de Elena de White, como el conflicto, perdón, el conflicto de los siglos, pero principalmente el camino a Cristo y el deseado de todas las gentes. Y palabras de vida del gran maestro. Si ustedes me preguntan a mí como predicador, ¿cuáles son mis libros principales de la señora White? Camino a Cristo, Deseo a toda la gente, Palabra de vida del gran maestro. Hechos de los Apóstoles, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes. Y cuando se trata de profecía, el conflicto de los siglos, pero después de entender bien todo el mensaje del Evangelio. Tiene que tener muy claro ese contexto, porque si no, por eso es lo que hablamos del cuchillo, puede terminar lastimando en vez de arrancando el cáncer. Buenos escritores que le ayudan a entender mejor el mensaje esencial de la Biblia. Morris Benden. Hay otro expositor del mensaje de la gracia, la justificación por la fe, que es el mensaje principal de la Biblia que debería impregnar todo sermón, todo mensaje, toda presentación y toda vida también. Hay un pastor de apellido Wallenkaff que él escribió sobre 1888 y el mensaje de la justificación por la fe y presenta muy bien, basado en los escritos de la hermana Juárez y demás. Si usted puede conseguir el libro de este hombre, se lo recomiendo 100%. Wagner C. Jones, Martín Lutero. Si usted no entiende el mensaje de Martín Lutero, que es el que le dio de una manera particular la base a esta iglesia adventista del séptimo día, en la creencia, el mensaje de la justificación por la fe, ya que la señora White llamó a la iglesia adventista como la heredera de la reforma que inició con Martín Lutero, es importante que usted sepa lo que se presentó y cómo fue que la iglesia viene a surgir a partir del surgimiento del protestantismo, cuando antes solamente había una iglesia que controlaba el mundo. Hay un libro de la señora White que me encanta, que se llama Cristo y su justicia, y hay otro escrito por A.G. Daniel, que se llama así, Fe y Obras, es otro de los libros que le recomendaría mucho a la señora White. Así que hablamos del mensajero y el mensaje que tienen que estar unidos, que debe brotar ese mensaje del corazón para que tenga efectividad y que el mensajero tiene que tener una relación con Cristo, ser una persona de oración, estudiante de la Biblia, pero también debe estar actualizado, debe conocer la realidad del tiempo en el que vivimos para poder alcanzar el corazón del oyente que tiene usted enfrente. No es lo mismo predicarle a unas personas que tienen una contextualización particular que a otros que tienen otra contextualización. Mire, aquí nosotros tenemos iglesias latinas, tenemos iglesias afroamericanas y tenemos iglesias americanas blancas, anglosajonas. Y usted dirá, pues yo voy y le predico a cada uno como le tengo que predicar, pero si usted quiere ser efectivo, efectiva en su presentación, tiene que entender un poquitito mejor cómo piensa el americano blanco si le va a predicar al americano blanco. Tiene que entender mejor cómo piensa el afroamericano si le va a predicar al afroamericano. Y aún incluso, si usted va a predicarle al hispano, al latino, dentro de ese grupo de latinos, usted tiene una diversidad tremenda de culturas. No es lo mismo predicarle a una persona que es latino viviendo en un país que en otro.
Por eso es importante estar contextualizado, conocer bien el mensaje de la Escritura y entender a la gente. Como decía Pablo, al judío, judío, y al griego, griego. Y usted puede mirarlo a Pablo allí cuando llega a Grecia, que empieza a hablarle a partir de lo que los griegos conocían. Y cuando va a hablar con los judíos, le habla a los judíos desde las realidades que ellos conocen. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Está inventando está implementando nuevos métodos? No, está siguiendo el mismo que Jesús. Jesús llevaba a la gente de lo conocido a lo desconocido, de lo humano a lo divino, de lo terrenal a lo celestial. Por eso es menester que usted como predicador sepa hacer ese tipo de cosas. Decíamos que el predicador debe conocer el mensaje de la Biblia. Se ha perdido muchísimo para la causa por la labor deficiente de hombres que poseen capacidad, pero no han recibido la debida preparación. Los felicito a ustedes que están preparándose para poder ser efectivos en la predicación. Como predicador debe conocer al hombre, lo que le decía recién, su naturaleza humana, su forma de pensar, su manera de actuar, conocer el perfil del hombre de la posmodernidad en el que estamos ahora. Dice la sierva de Dios en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 455, a fin de conducir a las almas a Cristo debe conocerse la naturaleza humana y estudiarse la mente humana. Se requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y a las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad. El predicador debe tener una experiencia de conversión y consagración. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso, pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. Palabras de vida del gran maestro, página 29. En cuanto a esa conversión y consagración, el predicador necesita vivir una experiencia especial en esa conexión con Dios. Necesitamos nacer de nuevo para poder servir al Señor aceptablemente. Debe ser abandonada toda nuestra inclinación natural que está en abierta oposición al Espíritu de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres hechos nuevos en Cristo Jesús. El predicador debe ser humilde, pero la humildad no es algo que se genera por iniciativa propia, es el resultado de una relación con Dios. Dice la sierva del Señor en el libro Servicio Cristiano, en la página 305, al escoger a los hombres y mujeres para sus servicios, Dios no averigua si poseen erudición, elocuencia o riqueza mundanal. Pregunta más bien, ¿andan ellos con tan humildad en que yo pueda enseñarles mis caminos? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán? Cuando hablamos de humildad, hablamos de la disposición de dejar que Dios guíe nuestra vida. La disposición de aceptar su voluntad por encima de la nuestra. La disposición de dejar que el Espíritu Santo sea el que controle completamente nuestra experiencia. Así que, como cristianos, ya tenemos una relación con Dios, pero como predicadores es indispensable que la conexión sea tal que Cristo pueda hablar a través nuestro. Pues hasta aquí llegamos con la clase de hoy. La próxima clase vamos a repasar aquí el temario. Las próximas clases estaremos hablando. Ya vamos a entrar en la homilética en sí. Vamos a ver cómo nace el sermón, vamos a hablar del exégesis y la hermenéutica. Pero eso será en la próxima clase. Muy bien, pues muchas gracias, Pastor Chazarreta. Ha sido muy interesante ya el inicio de esta clase, o sea, más bien del curso, con esta primera clase, y creo que seguiremos enriqueciendo nuestros conceptos para poder ser mejores predicadores. Agradecemos también a todas las personas, hermanos y hermanas, que no solamente de las iglesias latinas aquí o latinoamericanas en Europa están, sino también de otros lugares.